Bien, vamos a terminar entonces con insuficiencia hepática y encefalopatía y ascitis en ese videito, que es más corto que el anterior. Habíamos definido anteriormente la insuficiencia hepática como la dificultad del hígado, como toda insuficiencia, para cumplir su función, ¿sí? De síntesis, detoxificación y todas las otras funciones que cumple el hepatocito o el hígado en general. Y las podíamos clasificar en crónicas y agudas, recuerdan ustedes, en función del tiempo de instauración y de la destrucción o no de la citoarquitectura. En donde en el crónico teníamos la presencia de fibrosis y en el agudo teníamos ausencia de fibrosis y necrosis masiva del hepatocito. Bien. ¡La madre! Bien. Y entonces, ahora vamos a hablar un poquito del cuadro clínico que acompaña a esta insuficiencia hepática. Fíjense, consecuencias clínicas. Coagulopatía, por lo que ya sabemos, porque los factores de la coagulación son de síntesis hepática, y entonces se alteran, principalmente el tiempo de protrombina inicialmente, porque tiene un tiempo de vida media mucho más cortito, de 7 horas, el factor 7. Hay hipertensión portal, aumento de la presión hidrostática a nivel portal, porque la fibrosis, recuerden ustedes, que comenzaba a nivel portosistémico o portal. Hay ascitis. La ascitis es la liberación de líquido a el peritoneo o al abdomen, por eso se llama también líquido abdominal. Entonces la salida de líquido y la formación entonces de este cuadro de ascitis que tienen acá, en donde el abdomen se hincha justamente por la presencia de líquido. Hay encefalopatía porque entonces no se puede detoxificar el amoníaco o el amonio, atraviesa barrera hematoencefálica y empieza a dañar el sistema nervioso central. Hay sangrado por la formación de las de las varices esofágicas como consecuencia de la presión hidrostática aumentada por los nódulos de regeneración que se producen en el hígado, y entonces eso genera entonces que se generen nuevos vasos, ¿sí? Haya nuevos vasos, o sea, esos vasos se llenen nuevamente de sangre y se estanque la sangre en esos lugares y son fácilmente dañables, ¿sí? Justamente por consumir alimentos, solamente por deglutir alimentos, las varices esofágicas se pueden dañar y generan grandes sangrados. Y a eso lo asociamos también a que el paciente tiene un trastorno coagulopático, entonces el sangrado va a ser muy importante. Síndrome hepatorrenal, que vamos a ver en un ratito, y la hipertensión portopulmonar. ¿Sí? Como consecuencia, fíjense todo lo que va a acompañar como consecuencia entonces de el daño hepático crónico. Y fíjense que la ascitis la podemos asociar también a la hipoalbuminemia, ¿sí? Si bien la albúmina tiene un tiempo de vida media 21 días, más prolongado, cuando empieza a haber hipoalbuminemia, es lógico que el hígado entonces empiece a, no el hígado, sino que como consecuencia de la hipoalbuminemia disminuye la presión oncótica del plasma y el líquido sale al espacio abdominal generando el cuadro de ascitis, o el derrame del líquido, ¿sí? El líquido va a tener características de trasudado, se recuerdan anteriormente, pobre en proteínas y en células y de características similares al plasma. Bueno, la insuficiencia hepática entonces se lo podemos clasificar en función de muchos parámetros en distintos puntos asignados o distintos grados de severidad. En función, fíjense, de la presencia o no de ascitis, según la concentración de bilirrubina total, según la concentración de albúmina en el plasma, según el tiempo de protrombina o el RIN, INR significa RIN, que después lo vamos a ver qué significa, y si el paciente tiene o no encefalopatía. Fíjense, la ascitis y la encefalopatía es netamente clínico, pero los otros parámetros los damos nosotros en el laboratorio. Entonces, en función de
cómo están cada uno de ellos, nosotros podemos ver el grado, ¿sí? El grado de severidad. Fíjense, acá tenemos, según los puntos que hayamos de este cuadrito, podemos meternos acá y ver entonces el grado de severidad. Los puntos hablan de la sobrevida al año en por ciento. Fíjense que a mayor cantidad de puntos, menor es la sobrevida en porcentaje al año, y la sobrevida a los 2 años también disminuye. Fíjense que tenemos las cuadros de insuficiencia con enfermedades bien compensadas, sería compromiso funcional significativo, o enfermedad descompensada totalmente, en donde fíjense que tenemos de 10 a 15 puntos, la sobrevida al año es de 45% y de 35% a los 2 años. Bien, ¿cómo se define la cirrosis? Es un proceso caracterizado por la aparición progresiva de zonas de extinción del parénquima hepático, se destruye el parénquima hepático y entonces se cicatriza esa zona, sustituidas por fibrosis con desarrollo de nódulos de regeneración y alteración de la arquitectura normal del hígado. Eso es lo más importante que va a definir al cuadro de cirrosis hepática. Sí. La etiopatogenia, entonces, sus causas más frecuentes en nuestro medio son por abuso de alcohol, por la hepatitis crónica, por virus, generalmente virus de la hepatitis C, o una importancia creciente de la esteatopatitis, que tiene que ver entonces con la acumulación de grasa en el hepatocito, por eso llamamos hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico va a llevar a un cuadro de cirrosis hepática como consecuencia final, ¿no? Bien, fíjense la evolución de la cirrosis. Acá tenemos entonces el cuadro histológico de la cirrosis con, fíjense, acá tenemos lo hemodinámico, que vamos viendo acá. Hay mayor hipertensión portal a medida que avanza la cirrosis. Hay mayor circulación hiperdinámica con la formación de las varices esofágicas, porque se empiezan a acumular sangre en otros vasos sanguíneos que antes no tenía acumulación de sangre, sobre todo a nivel esofágico, generando entonces estas varices. Primero tenemos una fase compensada y después una fase descompensada, cuando ya el daño en el tejido hepático es mucho mayor. Fíjense que vamos viendo que primero no tenemos hemorragias digestivas, después empezamos a tener hemorragias digestivas o varices esofágicas. Fíjense, sin varices esofágicas, con varices esofágicas, después empezamos a tener hemorragias digestivas altas, esto significa eso, HDA. Empezamos a tener ascitis, la salida de líquido al espacio abdominal. Tenemos entonces una combinación después de estos dos, de la hemorragia más la ascitis, y después por último tenemos el fallo hepático fulminante que va a ocurrir en los últimos estadios. Fíjense que según va avanzando el cuadro de cirrosis, la posibilidad de reversibilidad del cuadro va disminuyendo hasta que en un momento se hace totalmente irreversible, llevando al paciente como única solución probable para que no muera el trasplante hepático. Bueno, dentro de las pruebas que se pueden hacer, pruebas serológicas, hay muchos índices que se pueden estudiar. Esto es netamente clínico, por lo tanto no lo vamos a estudiar mucho, pero se pueden hacer índices. Y fíjense que en los índices intervenimos nosotros, con el recuento de plaquetas, con la gamma GT, con el colesterol, con las plaquetas acá nuevamente, con la ST, ¿sí? Con el RIN, etc. Bien, vamos a definir entonces un poquito qué es la citis. La citis es la acumulación patológica del hígado en la cavidad peritoneal. Es un hallazgo exploratorio, ¿sí? Porque el hígado lo va a sentir a la palpación en el abdomen, frecuente y está presente en un gran número de patologías, no netamente hepáticas. Hay muchas patologías que pueden generar ascitis. Acá hablamos de la ascitis hepática, fundamentalmente. El origen más probable es la cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado que cursan con hipertensión portal, aumento de la presión hidrostática a nivel portal, entonces sale líquido. Si a eso le sumamos una hipoalbuminemia, genera más salida de líquido porque disminuye la presión linfática del plasma,
vayamos, si no, a los primeros temas de la materia. El tratamiento de la citis dependerá de la causa, muchas veces se pueden dar diuréticos. En el caso de la cirrosis requiere un control estrecho que permite evitar o detectar precozmente eventos adversos y graves como la disfunción renal. El principal síntoma es el aumento del perímetro abdominal, muchas veces se ve fácilmente eso. El abdomen será globuloso y hay edema en las extremidades inferiores por la hipogluminemia. Si la acumulación es muy importante, puede ocasionar disnea, dificultad respiratoria, y hay restricción pulmonar al elevarse el diafragma. Justamente por eso dificulta la mecánica ventilatoria o la respiración. Acá simplemente para ver las características bioquímicas del líquido cítico, pero si es que se da netamente por una alteración a nivel de la citoarquitectura del hepatocito, o sea, la cirrosis hepática, el líquido va a tener va a ser semejante en cuanto a su aspecto al plasma. ¿Sí? Va a ser un ultrafiltrado del plasma, por un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica por la hipogluminemia. Entonces acá tenemos algunos parámetros que no nos vamos a detener, vamos a hablar de líquidos en otra materia. Fíjense, el líquido acítico generalmente es un lubricante de membranas, en condiciones normales hay un líquido, ¿sí?, de 75 a 100 mililitros, pero en casos patológicos aumenta mucho esta concentración de líquido, por eso el abdomen se hace mucho más grande, ¿no? Hay un líquido clínicamente detectable cuando superan los 500 mililitros, fíjense. ¿Cómo se hace? Para sacar líquido se hace una punción a nivel abdominal, que se llama paracentesis, y se puede analizar el líquido en el laboratorio, ¿no? Para ver entonces las características que tiene este líquido, si es inflamatorio o no inflamatorio, ¿sí? Bueno, pasemos. Acá tenemos el diagnóstico de ascitis, no nos vamos a detener mucho, pero fíjense entonces que hay grados de clasificación, no nos interesa. Acá esto lo vamos a analizar más en detalle en otra materia, donde tenemos la peritonitis bacteriana espontánea como causa de ascitis. ¿Con qué quiero que se queden acá? Con que la cirrosis hepática no es la única causa de ascitis, ¿sí? Pero es la más común. Hay otras, como la peritonitis bacteriana espontánea, que sí genera ascitis, pero con otras características, ¿sí? Ahí hay un cuadro más inflamatorio. Por último, hablemos un poquito del síndrome hepatorrenal, ¿sí?, que tiene que ver con una disfunción renal como consecuencia de la disfunción hepática. Bien, es un trastorno definido por el descenso del flujo sanguíneo a nivel renal y del filtrado glomerular, como ustedes ya saben, manifestado por oliguria, que también ya conocen este término, y aumento de la urea y creatinina plasmáticas. En pacientes, importante esto, ¿no?, cirróticos, con hipertensión portal y ascitis, o con insuficiencia hepática aguda, con grave deterioro de las funciones del hígado, sin alteraciones histológicas del riñón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es un daño prerrenal, ¿sí? El problema renal no está en el riñón propiamente dicho, ¿sí? ¿Por qué decimos un problema renal? Y bueno, porque aumentan los marcadores renales, urea y creatinina, ¿sí? Por eso hablamos de un síndrome hepatorrenal. Como consecuencia de una alteración hepática, se empieza a alterar el riñón, ¿sí? Pero por una disfunción netamente hepática, que tiene que ver entonces con una menor llegada del flujo sanguíneo al riñón, ¿sí? Y como consecuencia de eso hay una tasa de aclaramiento o depuración renal disminuida. Si se salva el cuadro hepático, se restaura la función renal. Eso es importante, ¿eh? Bueno, tipo 1 podemos clasificar en tipo 1 si el síndrome es hepatorrenal común, en donde hay un aumento muy rápido de la urea y la creatinina sérica, hay oligo o anuria progresiva, y hay hiponatremia dilucional e hiperpotasemia o hipercalemia. Y del tipo 2 hay un aumento moderado de la urea y la creatinina sérica, estables por meses, y hay presencia de ascitis refractaria a diuréticos. O sea, el paciente recibe diuréticos y no hay cambios, ¿sí? Justamente porque hay alteraciones a nivel renal.
porque hay disminución justamente del flujo renal, ¿no? Y el último concepto que les quiero dejar es el de encefalopatía hepática. Como definición, es un síndrome neuropsiquiátrico secundario a la insuficiencia hepatocelular y o derivación sanguínea portosistémica, un SHUM, ¿sí? Algo que viene sangre y en lugar de pasar por el hígado, viene sangre que ha sido, que trae productos que fueron absorbidos a nivel gastrointestinal, en lugar de pasar por el hepatocito, pasa directamente a la circulación sistémica. Entonces vuelca todo su contenido a la circulación sistémica. Eso es un SHUM, ¿sí? Bien, la clínica oscila entre síntomas clínicamente impredecibles hasta el coma, ¿sí? Y bueno, tenemos distintas clasificaciones, ¿sí? Acá tenemos alguna. De tipo A es secundaria insuficiencia hepática aguda, tipo B es hiperamonemia, ¿sí? Entérica, es decir, aumento del amonio, sin enfermedad hepática, y de clase C, perdón, se asocia con enfermedad hepática crónica. Esto lo vamos a pasar. Lo que quiero contarles acá es, ¿qué es lo que pasa? Hay acumulación de amonio. Fíjense, el amoníaco proviene en su mayor parte del metabolismo bacteriano de las proteínas y la glutamina, contenidas en el tracto digestivo inferior, en donde se están absorbiendo los nutrientes, y en menor proporción del metabolismo del riñón y músculo esquelético. El amonio circulante, entonces, en condiciones normales, es conducido al hígado, donde se transforma en urea, excretándose a través de la orina y las heces. ¿Sí? La urea se elimina a nivel urinario porque es bien hidrosoluble. En los pacientes con la encefalopatía hepática, bien sea por una insuficiencia hepatocelular o por la presencia de SHUM, como decía anteriormente, la sangre no pasa por el hígado, no es adecuadamente detoxificado este amonio, lo que conduce a un incremento de la concentración plasmática. ¿Y qué pasa? A pH alcalino, el amonio en exceso atraviesa la barrera hematoencefálica, provocando un conjunto de alteraciones estructurales y funcionales cuya consecuencias son las manifestaciones clínicas propias de la encefalopatía hepática. ¿Qué es lo que hace este amonio? ¿Sí? En realidad interviene en muchos procesos, altera muchos procesos a nivel del sistema nervioso central. Esto lo vamos a pasar, porque es lo que dijimos recién, y acá es lo que tenemos que llegar. Hay evidencia que intervienen entonces, la inflamación sistémica local y en las neurotoxinas circulantes, ¿sí? Especialmente el amoníaco interviene en las neurotoxinas circulantes. Fíjense qué es lo que pasa en la insuficiencia hepática. Se alteran las transformaciones del amoníaco en urea. Entonces hay un aumento de la concentración de amoníaco circulante. El riesgo de hipertensión endocraneal es máximo cuando el amoníaco o el amonio, que se mide en plasma, superan los 255 a 340 microgramos por decilitro, ¿sí? El amoníaco aumenta la osmolaridad intracelular, porque pasó barrera hematoencefálica y llegó entonces a las neuronas a través del metabolismo de la glutamina, por la glutámico sintetasa, entonces aumenta la osmolaridad intracelular. ¿Qué hace eso? Que entre agua a la célula. ¿Qué hace eso? Hincha la célula. Y entonces aumenta la presión intracraneal, ¿sí? Pero también hace otra cosa, fíjense, induce cambios en la síntesis y liberación de neurotransmisores y en la funcionalidad mitocondrial de esta célula nerviosa, ¿sí? Entonces altera la función cerebral y genera edema cerebral, ¿sí? Y el aumento del amoníaco es tan rápido que los mecanismos osmóticos compensatorios, esos osmolitos que habíamos charlado en algún momento, son ineficaces en los casos de insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Por eso, una consecuencia muy grave de la insuficiencia hepática es la encefalopatía hepática, ¿sí? Muy bien. Simplemente acá vemos la severidad, no nos va a interesar muchísimo, pero hay grados de severidad donde se alteran distintas, eh, donde hay ciertas manifestaciones clínicas que indican mayor o menor severidad de este cuadro de encefalopatía hepática, ¿sí? No hay que saberlo, simplemente hay que saber qué es la encefalopatía hepática y por qué afecta al
a la célula nerviosa. Muy bien, eso es todo.